Hola, mi nombre es Jonathan Cerezo Domínguez, soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudio en la licenciatura en Derecho. Hoy les hablaré sobre los medios de control. El control de convencionalidad es el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de las autoridades del Estado se ajustan a las normas, los principios y obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos principalmente en la que funda la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una herramienta para que el respeto, la garantía y la efectivización de los derechos descritos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, es de utilidad para la práctica e inmediata elaboración de la región. El desarrollo de esta doctrina comenzó en los años 2003 y 2004, aún no dentro del razonamiento y parte decisoria de la sentencia, sino de distintos votos particulares que la explicaban. Lo siguiente muestra de manera clara en qué consiste esta obligación al querer decir que el desarrollo posterior de este concepto se dio ya en el cuerpo de las sentencias de la Corte Interamericana por primera vez en el año de 2006 en un caso resuelto en contra de Chile. En el caso se determinó que ante las obligaciones internacionales derivadas de la ratificación de un tratado internacional como la Convención Interamericana, los estados al estar sometidos a ella deben velar porque los efectos de la disposición de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de las leyes contrarias a su fin y objeto, y que desde un inicio carecen de los efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En materia de control de convencionalidad es necesario tener presente que cuando se hace referencia a este término se puede hablar de dos cosas que, aunque se conectan en cuanto al contenido y procedimiento del control, son diferentes en cuanto a los órganos que los llevan a cabo. Así, el control de convencionalidad se parte en dos tipos distintos, que son llevados a cabo por dos órganos distintos. El primero es el control concentrado de convencionalidad, que se realiza únicamente en la Corte Interamericana. El segundo es el control difuso de convencionalidad que se realiza los estados en el ámbito de sus competencias a través de sus autoridades. Hay dos maneras en las que se puede realizar el control de convencionalidad, tanto el concentrado como el difuso. La primera es el control concreto de convencionalidad, la segunda es el control abstracto de convencionalidad. Estas dos formas de control se dirigen a dos tipos de disposiciones. El control concreto se realiza sobre normas o leyes que ya han sido aplicadas a casos particulares y en los que se consideran existe una violación de derechos por la aplicación de la norma. El control abstracto se realiza sobre normas o leyes que aún no han sido aplicadas en un caso concreto, pero que se considera violan derechos por su simple existencia. Las obligaciones del Estado mexicano se establecieron de manera jurisprudencial con el caso Radilla Pacheco. Tras el análisis de los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos los consideró como probados y consideró que el Estado era responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, la integración, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica y la vida de Rosendo Radilla, en virtud de la desaparición forzosa de la que fue víctima. Uno de los puntos más importantes de la sentencia fue sobre la aplicación del fuego militar. La discusión era determinada si era posible que un tribunal militar juzgara casos en los que un civil era víctima de delitos cometidos por militares en funciones. El Congreso General participa efectivamente en el ejercicio de los medios de control constitucional en el caso de las sentencias que recaen a las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y declaratorias general de inconstitucionalidad, toda vez que corresponda a ambas cámaras del Congreso. El control constitucional ha evolucionado conforme a los criterios de interpretación que se realizan a la Constitución. Esto aunado
a una vertiente jurisprudencial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien obligó al Estado mexicano a respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Hablar de control constitucional es hablar de un imperativo y orden constitucional, donde todos los actos y resoluciones de las autoridades deben estar sujetas a los principios de constitución. Establece, por tanto, el control constitucional, además de generar el orden, también debe producir un efecto de saneamiento al eliminar las normas que se declaren inconstitucionales, reforzando así la validez sistemática de nuestro ordenamiento y también su eficacia. Este tipo de control, de acuerdo con la reforma de derechos humanos de 2011, en relación con el artículo 103 de la Constitución, es de carácter difuso, es decir, todos los jueces podrán interpretar y aplicar directamente las normas supremas y, de ser posible, inaplicar una norma general contraria a la Constitución cuando éste sea violatoria de derechos humanos, incluso aun cuando los justifiables no lo soliciten en sus escritos de demanda. Esto puede ser así, porque de una interpretación sistemática de los artículos 1 y 103 de la Carta Magna se desprende que cuando los jueces del ordenamiento local advierta que una norma general es violatoria de alguno de los derechos humanos reconocido por la Constitución, debe inaplicarla aun cuando no haya mediado petición por parte alguna. A esto la doctrina y la jurisprudencia constitucional le ha denominado control ex officio de constitucionalidad. Como ya se dijo, el control de constitucionalidad de manera oficiosa deviene a una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos. Ahora bien, tal como lo estableció la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la expresión ex officio no significa que siempre y sin excepción los jueces deban hacer obligatoriamente el control de constitucionalidad de los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, sino que este tipo de control lo pueden hacer por virtud de su cargo de jueces, aun cuando no sean jueces de control constitucionales. No existe una solicitud expresa de las partes. El control constitucional que se ejerza, ya sea a petición de parte o de manera oficiosa, debe realizarse mediante una metodología básica y universal para arribar a la inaplicación de una norma contraria a la Constitución. El control ex officio de la constitucionalidad no significa que siempre y sin excepción los jueces deban hacerlo de manera obligatoria, sino que depende de la evidente violación de los derechos humanos que puedan observar el juzgador al momento de aplicar normas de derechos humanos, aun cuando no sean jueces de control constitucional y no existe una solicitud expresa de las partes. La metodología propuesta por la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resulta ser la más idónea para que en casos futuros sea aplicables por ella autoridad que se encuentre en la necesidad de inaplicar una norma por refutarla inconstitucional y por ser violatoria de los derechos. Gracias.